Olá pessoal, como que estão? Continuando la clase de bioética, hoy nuestra clase es relacionada a la bioética y el comienzo de vida, ¿sí? El tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, acá tenemos la primera cosa que vamos a hablar, corresponde a la planificación familiar. ¿Qué viene a ser la planificación familiar? Ustedes saben que planificar es planear algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser la planificación familiar? Vamos a leerlo. Es un derecho y un deber de la pareja de decidir con amor cuántos hijos tener y cada cuánto tiempo, con tal que el fin y los medios sean éticos. El médico puede informar y educar y proveer servicios a la pareja, pero es esta la que en última instancia ante sus conciencias debe decidir. O sea, ¿qué pasa? La pareja, una persona, hombre y mujer, tiene el derecho de tener hijos, ¿sí? Acá en el Paraguay, usted puede tener varios hijos. No hay una cantidad de hijos exacto que se puede tener, sino que si vos decidís tener 10 hijos, podés tener los 10 hijos. Siempre y cuando usted tenga condiciones de criar a ese hijo, dándole educación, alimentación, protección y demás cosas. Nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es guiarle a esa pareja, guiarle a esa familia para tener un embarazo adecuado y así futuramente dar a luz al niño en forma ordenada y en forma eficaz. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? No puede el Estado de gobierno, organizaciones internacionales decidir sobre cuántos hijos pueda tener, como ocurre en China comunista. Acá en el Paraguay, como le dije a usted, nadie puede intervenir en la cantidad de hijos que cada uno desearía tenerlo. No importa, no importa el gobierno, no importa, no importa las relaciones interinstitucionales, como también la gobernabilidad, entre más cosas. Nadie puede decidir cuántos hijos cada uno puede tener. Es antiético cualquier legislación que establezca un número máximo o mínimo de hijos, o peor, que imponga esterilización o aplique sanciones y penalidades a causa del número de hijos. No existe ningún tipo de ley que te dice cuántos hijos usted puede tener. No está eso escrito, no está publicado en ningún artículo. Los métodos artificiales de planificación que alteran la fertilidad o la viabilidad del embrión. Los métodos naturales de planificación que respetan la fertilidad femenina y masculina y la viabilidad embrionaria, ¿sí? Cambiando de tema, ¿qué es salud sexual y reproductiva? Hay una pregunta acá. Respondiendo, la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedades, en todo lo relacionado al sistema reproductor y sus funciones y procesos. O sea, salud reproductiva es, por ejemplo, cuando la mujer y el hombre son sanos para producir un feto o para que la mujer se pueda quedar embarazada. ¿Está bien? En consecuencia, la salud sexual y reproductiva entrana la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgo de procrear, y la libertad de decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. O sea, cada uno es libre de lo que hace, cada uno busca su placer, cada uno es libre de cualquier forma de que su salud sexual sea eficaz. Salud sexual y reproductiva. Tenemos acá varios ámbitos que debemos tocar. Primero, la maternidad segura, la regulación de la fecundidad, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, cáncer de cuello uterino, atención a enfermedades relacionadas a VIH, entre demás cosas. Violencia doméstica y sexual. ¿Sí? Son todos los temas abordados también en la salud sexual.
debe abarcarse en la APS. ¿Qué significa APS? Atención primaria de salud. Atención primaria de salud es el primer contacto que tiene el paciente con el médico. El médico cabecera o el médico de familia tiene que producir asesoramiento, información, educación, comunicación y servicio de planificación familiar, servicio preconcepcional, servicio prenatal, educación de enfermedad de transmisión sexual, ETS, enfermedad de transmisión sexual, prevención del cáncer del cuello uterino y demás cosas. Todo esto el profesional de blanco debe de proporcionar al paciente. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? Control de la natalidad. Conjunto de programas o actividades de organismos públicos, gobiernos o organismos internacionales con el objeto de promover o reducir los nacimientos. Depende de diferentes factores socioeconómicos, culturales y políticos. Control de la natalidad. Dos tipos de políticas de natalidad. Antinatalistas en países pobres. Limitar el número de nacimientos. Pronatalistas en países desarrollados. Fomentan elevación de su baja tasa de natalidad. ¿Qué pasa en China? En China, por ejemplo, las familias solamente deben tener un hijo. ¿Por qué? Por la superpoblación de la gente. Ya no hay más espacio físico, ¿sí? Por eso el tema se busca mucho implementar esto. Que una familia solamente puede tener un solo hijo. No por el riesgo, sino por la superpoblación. Tasa de natalidad. Tasa de natalidad. Dice acá un ejemplo. 16,5 nacimientos por cada 1000 habitantes en el 2016. Este es un estudio realizado en el 2016 en el Paraguay. Promedio anual de nacimiento durante un año por cada 1000 personas en la población a mediados de año, también conocido como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor dominante para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad como de la estructura de la edad de la población. O sea, cuando más niños nacen, aumenta más los habitantes de un país. ¿Sí? Hablando un poco sobre los métodos anticonceptivos, tenemos acá anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos, el famoso DIU, cobre o levonorgestrel, lo que es la Mirena, preservativo, coito interrumpido, espermacides y plantas medicinales. Estos son algunos métodos anticonceptivos que se conocen. Todo esto ustedes van a profundizar más cuando den ginecología obstetricia en el 5º año. Tenemos acá otros tipos, anticonceptivos hormonales, inhibición de la FSH y LH, que son las hormonas, espesamiento de moco cervical, atrofia endometrial. Si no hay ovulación, no hay gestación, ¿sí? Anticonceptivos de emergencia, lo que son el famoso pronta, acá nosotros conocemos, hasta un máximo de 72 horas posterior al coito. Produce atrofia del endometrio, impide la anidación. Para las leyes de bioética es considerado un abortivo, ¿sí? Aquel medicamento que se toma después del acto sexual. Hay una pregunta acá, perdón. ¿Y el DIU? El DIU, el cobre presente en los hilos del DIU tiene dos efectos en el útero. Por un lado, espesa el moco cervical, lo cual le dificulta al espermatozoide moverse, nadar hacia el útero y fertilizar el óvulo. Y por otro, altera el pH del revestimiento endometrial, impidiendo que el óvulo, si fue fertilizado, se implante en el útero. Acá dice, este es el DIU, la forma de colocación del DIU, ¿sí? ¿Es abortivo el DIU? Pregunta acá. ¿O DIU es abortivo? Pregunta. Esterilización. Ligadura tubárica bilateral o ligadura de trompa. Vasectomía. Si no hay paso de los óvulos ni espermatozoides, no hay concepción. ¿Qué significa concepción? No hay embarazo, ¿sí?
Métodos naturales de anticonceptivos nosotros encontramos la lactancia o mela cuando la mujer está dando pecho al bebé, pero hay una controversia. Solamente va a ser útil si el bebé es exclusivamente leche. Si você dá papinha, otras cosas, ahí ya no es un tipo de anticonceptivo natural. Método de Billings, método del ritmo o calendario, temperatura basal, para la bioética son los únicos que respetan al principio de beneficencia, no maleficencia y valoran la vida. Método de Mela, la lactancia materna exclusiva hace secretar mayor cantidad de prolactina y este produce la anovulación a nivel ovario. Si no hay ovulación, no hay embarazo, ¿sí? Método de Billing, moco cervical progresivo, es algo es un método también utilizado, ¿sí? Y método del ritmo ciclo menstrual, aquel tipo calendario. Dice acá, la elevada tasa de embarazo no deseado se debe a la falta de la promoción de salud sexual y reproductiva. La promoción de la educación sexual es aún un flagelo o en toda Latinoamericana. No es la falta de métodos anticonceptivos, no es la falta de insumos en instituto público sanitario. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que hay muchísimos métodos anticonceptivos, pero las personas no saben utilizarlo por falta de información. Hablando un poco sobre el aborto, sí, un tema que también vamos a hablar más adelante. Pregunta acá, ¿qué viene a ser el aborto? Es la interrupción de la gestación de un producto menor a 500 gramos o menor a 22 semanas. Existen varios tipos de aborto, entre ellas tenemos la espontánea, sin agentes, externo tiene una frecuencia de 15% de los embarazos, causas ovulares, maternas, funcionales y inmunológicas. Hablando un poco sobre el espontáneo, puede ser diferido, inminente, en curso, incompleto, completo, infectado o habitual. Aborto provocado, inducción al cese precoz del embarazo de forma intencional, deliberada y directa. Provocada es que la propia mujer deseaba. Aborto provocado, anticonceptivos de emergencia, DIU, prostaglandina, curetaje, succión, aspiración, dilatación cervical y evacuación, intoxicación salina, hipertónica. Consecuencias físicas del aborto que provocado puede ser la perforación uterina, perforación intestinal, perforación vesical, hemorragia, infecciones, sepsis, esterilización, sea por histerectomía o por lección endometrial. Son algunas causas provocadas por el aborto provocado. O sea, son algunas consecuencias del aborto provocado, ¿verdad? Aborto provocado, consecuencias psíquicas, negación, depresión, sensación de culpa, frigidez, dispareunia, dependencia de tranquilizantes o drogas, incapacidad de ser madre, nunca más. Ante patología de la madre o del feto que surja durante el embarazo, la medicina moderna cuenta con los medios para conservar al máximo la vida materno-fetal y evitar la mortalidad perinatal. ¿Sí? Desde el 1996 se estableció esto. Pasar esto. Hablando un poco sobre el aborto y violencia. El aborto es incapaz de aliviar la ansiedad de la víctima violada. En cambio, agrava y complica más su trauma emocional y por los riesgos que implica la realización de un aborto. El hijo puede ser dado a adopción, según la doctora Sandra McCone. Aborto eugenésico. Término que se aplica al tipo de aborto en el cual se pretende evitar el nacimiento de niños con malformaciones o anomalías. El Estado debe suscitar la integración familiar, laboral, social de las personas con capacidades diferentes. Dice acá, el aborto es una decisión individual. Yo decido y que
lo que entra y sale de mi cuerpo. Aborto libre, gratuito, seguro y legal. Ustedes saben que hay algunos países que están contra y a favor del aborto. Pero yo como médico estoy contra el aborto porque es como si el alcohol está matando a un ser vivo. Aborto libre, legal, seguro y gratuito. ¿Quién dijo que un legrado evacuador legal es seguro? Dice acá. ¿Qué pregunta? Mi cuerpo, mi coño, me dice, en serio, jamás hay que pensar eso. Mi cuerpo, mi elección, pues elige antes de concederme, no después. Legal o ilegal tiene sus complicaciones. Aborto sin o no. Problema solución. Tus derechos sexuales, libertad sexual, equidad, placer, privacidad, expresión sexual emocional, libre asociación sexual, autonomía, integridad, decisiones reproductivas, atención de la salud sexual, información basada en el conocimiento científico. ¿Por qué invertir en salud sexual y reproductiva? Menos embarazos no planeados, menos muertes maternas y no natales. Las mujeres tienen mayor control sobre su vida reproductiva. Importante el uso del preservativo para evitar embarazos no deseados. Usted como médico debe estar contra el aborto, porque nosotros juramos en salvar vida, no matar vidas. ¿Sí? Muchísimas gracias.